Nadie se lo tomó en serio al principio. El anuncio apareció en foros y redes pequeñas, casi oculto. Vivienda gratuita durante 30 días, sin alquiler, sin facturas, solo una norma. La norma estaba escrita al final, en letras pequeñas. Ningún residente puede dormir más de 20 minutos seguidos. Muchos lo tomaron como una broma, una prueba psicológica sin consecuencias reales. Pero cuando vimos el edificio por primera vez, algo no encajaba. Demasiado limpio, demasiado silencioso. No había vecinos alrededor, solo una estructura alta, gris, sin balcones, sin cortinas visibles. Aceptamos porque todos necesitábamos algo: dinero, huir, empezar de cero. Y porque nadie cree que dormir pueda matarte hasta que deja de ser una opción. El primer día fue normal. Nos asignaron apartamentos individuales, todos idénticos. Una habitación, una cama, una mesa y un reloj digital incrustado en la pared. El reloj era lo único que no podíamos apagar. Marcaba minutos y segundos con un sonido seco, constante. En el contrato se repetía la norma una y otra vez. Si duermes más de 20 minutos, el edificio actúa. Nadie explicó qué significaba eso. La primera noche intentamos bromear. Pusimos alarmas cada 15 minutos. Café, bebidas energéticas, música baja. A las 2 de la madrugada empezaron los primeros problemas. El cansancio no era normal. Pesaba en el cuerpo como si algo te empujara hacia la cama. Sentías los párpados cerrarse solos, aunque lucharas contra ello. A las 2:17 escuchamos el primer golpe. No venía de fuera, venía del interior del edificio, como si alguien hubiera caído al suelo con fuerza, en otro piso. Luego otro golpe, y otro más. Nadie gritó. A las 2:34, el reloj de mi pared emitió un pitido distinto, más grave. Un mensaje apareció en la pantalla. Residente 4, tiempo excedido. Corrimos al pasillo. La puerta del apartamento 4 estaba entreabierta. Dentro, la cama estaba deshecha, pero vacía. El reloj seguía contando, y en la pared, marcas largas, como si alguien hubiera sido arrastrado lentamente hacia el techo. Volvimos a nuestras habitaciones sin hablar. Nadie volvió a bromear esa noche, porque todos entendimos lo mismo. El edificio no castigaba, reemplazaba. La segunda noche fue peor. No porque ocurriera algo inmediato, sino porque el edificio empezó a cambiar la forma en que dormíamos sin dormir. El cansancio ya no era solo físico, era mental. Pensar costaba más. Las palabras tardaban en salir. Algunos empezaron a hablar solos sin darse cuenta. A medianoche, el silencio era tan espeso que parecía presionar los oídos. El reloj seguía ahí, implacable, contando segundos como una amenaza constante. Nadie se atrevía a tumbarse en la cama más de unos instantes. Dormir 20 minutos no parecía mucho hasta que tu cuerpo empieza a suplicarlo. Sergio fue el primero en notarlo. Dijo que cerraba los ojos y soñaba, pero seguía de pie. Decía que veía pasillos infinitos, llenos de puertas idénticas, mientras el reloj sonaba dentro de su cabeza. No sabíamos si estaba exagerando, hasta que empezó a quedarse quieto durante segundos, completamente inmóvil, con los ojos abiertos. No estoy dormido, decía, pero tampoco despierto.
Esa noche descubrimos algo peor. El edificio sabía cuándo cruzabas el límite. No hacía falta una cama, no hacía falta cerrar los ojos. Si tu mente se apagaba, el tiempo contaba igual. A las pocas horas, una alarma distinta resonó en el pasillo. No era fuerte, era baja, vibraba más que sonaba. Uno de los vecinos, Marta, había intentado sentarse solo un momento. La encontramos apoyada contra la pared, respirando lento, demasiado lento. El reloj de su apartamento empezó a parpadear. Las luces del pasillo se apagaron de golpe. Algo se movió en la oscuridad, no rápido, no violento, lento, como si no tuviera prisa. Cuando la luz volvió, Marta ya no estaba. En el suelo solo quedó una marca húmeda, arrastrada hacia una rejilla del techo que nunca habíamos visto antes. Esa fue la noche en la que entendimos la verdad. El edificio no quería que sobreviviéramos despiertos. Quería que aprendiéramos a no dormir nunca. A partir de ahí, el tiempo dejó de comportarse igual. Algunos juraban que habían pasado horas cuando solo eran minutos. Otros sentían que el reloj se aceleraba cuando cerraban los ojos. El cansancio empezó a deformar la realidad. Las paredes parecían respirar. Las sombras se movían, aunque no hubiera nadie. Y entonces apareció el primer mensaje colectivo. No en un solo reloj, en todos a la vez. El sueño es una elección. Cada elección tiene consecuencias. Nadie habló después de eso, porque todos sabíamos que no era una advertencia, era una cuenta atrás. Nadie se movía. El aire del lugar se había vuelto espeso, como si respirar costara un poco más con cada segundo que pasaba. No sabíamos cómo lo sabíamos, pero todos sentíamos lo mismo. El tiempo ya no avanzaba igual. Uno de nosotros se sentó contra la pared solo para descansar las piernas. No cerró los ojos, ni siquiera bostezó, pero al cabo de unos minutos, su cabeza cayó ligeramente hacia un lado. Le dije, «Levántate». No respondió. Lo sacudimos. Abrió los ojos de golpe, asustado. «No me he dormido», dijo, «te lo juro». Pero su voz sonaba distinta, más grave, más cansada. Fue entonces cuando vimos sus manos, las venas marcadas, la piel más fina, como si el cansancio no fuera de horas, sino de años. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó alguien. Nadie quiso responder. El silencio se rompió con un sonido seco, metálico, que parecía venir de todas partes a la vez. No era un reloj, no era una alarma, era peor. Era como si el lugar marcara el tiempo por sí mismo. Entendimos la regla sin que nadie la dijera en voz alta. No hacía falta dormir 20 minutos seguidos. Bastaba con rendirse. El miedo nos mantenía despiertos, pero el cuerpo no entiende de miedo. Las piernas temblaban, la vista se nublaba. Cada parpadeo duraba un poco más que el anterior. «No vamos a aguantar», susurró alguien. «Nadie puede». Entonces ocurrió algo distinto. Las luces parpadearon una sola vez, y en la pared, donde antes no había nada, apareció una frase oscura, como escrita desde dentro del material. Uno debe mantenerse despierto. No decía cómo, no decía cuánto tiempo, solo eso. Nos miramos y en ese momento supimos que el verdadero horror no era dormir,
sino decidir quién no podía hacerlo jamás. El cansancio ya no era una sensación, era un peso físico, aplastándonos por dentro. Los pensamientos se volvían lentos, torpes, como si el cerebro se negara a seguir funcionando. Cada vez que alguien se apoyaba en la pared o se sentaba en el suelo, los demás reaccionábamos al instante, casi con violencia. No te sientes, levántate, muévete. No era preocupación, era pánico. Uno de nosotros empezó a hablar solo. Murmuraba frases sin sentido, recuerdos mezclados, nombres que no reconocíamos. Sus ojos permanecían abiertos, pero su mirada estaba perdida. «No estoy dormido», repetía. «No estoy dormido». Pero su cuerpo decía otra cosa. La piel de su cuello comenzó a arrugarse lentamente, como si los años se le estuvieran cayendo encima, segundo a segundo. Sus manos temblaban, incapaces de sostener su propio peso. Lo sacudimos, gritamos su nombre. Nada. Cuando reaccionó, apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era débil, sus ojos apagados. No había dormido 20 minutos, había cedido. Y eso era suficiente. El lugar parecía disfrutar de cada segundo, no con risas ni voces, sino con el silencio absoluto que nos rodeaba, un silencio que presionaba los oídos hasta doler. Las luces parpadearon de nuevo, solo una vez, y entendimos algo peor que la regla inicial. No se trataba solo de no dormir, se trataba de cuánto tiempo podía resistir una persona despierta sin romperse. Alguien propuso turnarse para vigilarnos. Otro dijo que no serviría de nada. El cuerpo siempre encuentra la forma de apagarse. Las discusiones se volvieron más agresivas, las palabras más crueles. El cansancio sacaba lo peor de nosotros. Viejas culpas, rencores, reproches. Todo salió a la superficie. Y entonces ocurrió. Uno se levantó lentamente, sin mirar a nadie, y se dirigió a la zona más oscura del lugar. «¿Qué haces?», le pregunté. Se giró. Sonrió. «Descansar», dijo. Corrimos hacia él, pero ya era tarde. Se sentó, cerró los ojos. No pasaron 20 minutos. Pasaron segundos. Su cuerpo se encogió sobre sí mismo. Su cabello perdió color. Su respiración se volvió irregular, hasta desaparecer. Cuando lo tocamos, ya no reaccionó. No había muerto de golpe. Había envejecido hasta el final. Nadie volvió a hablar. Nos quedamos de pie, temblando, sosteniéndonos unos a otros para no caer. El miedo ya no era a lo que pudiera pasar, sino a lo inevitable, porque comprendimos la última verdad. El lugar no quería que muriéramos rápido, quería ver cuánto tiempo tardábamos en destruirnos nosotros mismos. Y mientras alguno siguiera despierto, el tiempo seguiría observándonos. Si te gustan estas historias tan impactantes y misteriosas, suscríbete, dale like y activa la campanita.